Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Javier Velázquez Moctezuma y les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de los conversatorios de Tan Claro como el Agua, que son conversatorios auspiciados por el Museo Gota de Agua, que de esta manera inicia sus actividades. Este es un proyecto largamente añejado en la Universidad Autónoma Metropolitana y en este año hemos decidido comenzar las actividades a través de diferentes acciones y esta es una de ellas, los conversatorios que nos permiten difundir la opinión, las experiencias, las tribulaciones, los retos de los investigadores que están afrontando los problemas del agua desde diferentes escenarios. Ustedes saben que el problema del agua es un problema que tiene focos rojos en todo el mundo. Tenemos que tomar medidas para hacer que el uso del agua sea sostenible y eso lo podemos lograr solamente con la participación de un grupo grande, multidisciplinario, de investigadores de alto nivel, como afortunadamente tenemos en nuestra UAM. Este día es un privilegio para nosotros recibir al doctor Eugenio Gómez Reyes, que es del Departamento de, de Ingeniería de Procesos y Recursos, una cosa extraña que se llama ese departamento, ya nos va a aclarar él, y es un destacado investigador comprometido con el estudio del agua. Eugenio, bienvenido a este conversatorio. Muchas gracias, muy buenas tardes a toda la audiencia. Es un gusto, más que un privilegio de ustedes, es al revés. Me siento muy orgulloso de que me hayan invitado en esta sesión a platicarles un poco sobre sí, el quehacer del ingeniero hidrólogo y las actividades que realizamos. Eso es, la carrera de ingeniería hidrológica está ubicada en qué departamento, dinos Ok, tú. sí. La carrera de ingeniería hidrológica se da en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAN Iztapalapa. Ujú. Y los profesores que nos dedicamos a dar clases en esa licenciatura somos del Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica. Es un nombre muy largo y generalmente lo conocemos como IPH, Ingeniería de Procesos e Hidráulica. Ahí es donde estamos los profesores y apoyamos para dar las diferentes clases de esta licenciatura. Sí, como regularmente lo manejamos como IPH, de repente ya se nos olvidó que, Exacto. que quieren decir las siglas, ¿no? Pero bueno, ya que nos haces la aclaración, te lo agradecemos mucho. Y vamos a dar curso a esta conversación con el formato habitual que usamos, donde al inicio le pedimos al investigador invitado que nos haga una breve reseña de cómo ha sido su evolución profesional, cómo es que has avanzado en tu acervo en tus experiencias académicas y cuáles fueron las decisiones que te fueron llevando hacia la especialización en la que hoy estás plenamente comprometido. Entonces, para conocimiento de la audiencia que nos está escuchando, danos por favor un breve panorama de cuál ha sido tu formación y tu desarrollo profesional. Por favor, Eugenio. Sí, rápidamente. Ah, yo soy de profesión oceanólogo y de maestría y doctorado, todo el posgrado de oceanografía física. Lo que pasa que oceanografía física especializado en zonas costeras, es especializado en lo que se conocen los estuarios, que es donde el río se junta con el mar o donde desemboca el río en el mar.
Entonces, mis estudios están particularmente enfocados hacia conocer los procesos de circulación, transporte, transporte de masa, de contaminantes en esa zona en especial. Cuando regresé a México y me instalé aquí en la Ciudad de México y aquí en la UAM, pues resulta que hay mucha problemática y mucha demanda de investigación sobre aspectos del agua, pero el agua dulce, ¿no? Hasta cierto punto de vista de investigación es un poco más sencillo porque no está el problema de la salinidad, a lo menos, ¿no? Es más homogéneo. Pero todo lo demás es la misma investigación. El movimiento del agua es único, es más, es un fluido, ¿no? Es la misma, digamos, educación que se tiene para el movimiento de la atmósfera, el aire es un fluido, el agua es un fluido, tiene diferente densidad, pero exactamente lo mismo. Llegando aquí y entrando a la UAN, la gran demanda de problemáticas que se generan sobre el recurso hídrico, el recurso de agua potable, el recurso que tenemos para tomar, es de mucha trascendencia que poco a poco entonces estuve adaptando mis conocimientos y mis técnicas de aprendizaje a la aplicación del movimiento del agua, pero digamos agua dulce, ¿no? Y bueno, esto permitió que siguiera haciendo estudios, no en la zona costera, pero sí en la zona epicontinental que se llama en el continente, y entonces uh, ampliar los conocimientos sobre cuencas hidrológicas, análisis de ríos, etcétera, y esto me ha llevado a... Hoy tengo más tiempo ya estudiando hidrología que oceanología, digamos. Cuando dijiste regresé, ¿de dónde regresaste? Bueno, es que todo mi posgrado lo hice en el extranjero, en Estados Unidos, en la Universidad Estatal de Nueva York, y después estuve trabajando por 5 años en una compañía que hacíamos Hydrocol, que se llama, hacíamos estudios de contaminación del agua, sobre todo en alrededores de Manhattan, ¿no? En el río Hudson. Y después de esos 5 años regresé a México y me ubiqué en la Ciudad de México. Bueno, inicié los estudios en la UAM, ¿no? Eso es, pero tu licenciatura, ¿dónde la hiciste? En la... Bueno, la licenciatura es es interesante porque es muy semejante a lo que es la ingeniería hidrológica. Es una licenciatura que nada más se da en la Universidad Autónoma de Baja California, Oceanología. Ingeniería hidrológica nada más se da en la Universidad Metropolitana en Iztapalapa. Son muy característicos, y también la característica es de que a pesar de que las problemáticas son enormes en el país y la necesidad, por alguna razón que no puedo entender, es por qué hay poco estudiantes. No es que tengamos, sí tenemos, pero no nos podemos comparar como, por ejemplo, con licenciaturas en leyes o en medicina, ¿no? No tenemos esa cantidad de alumnos que quisiéramos porque las problemáticas son enormes, ¿no? Entonces, algunas veces no nos alcanza el tiempo ni el personal que capacitamos para atender los problemas, pero ahí va, cada año pues tenemos grupos un poco mayores y estudiantes también un poco mejores. Pero ha ido lentamente el proceso. El ¿No proceso, será una explicación, no será que este, está ubicada en la UAM Iztapalapa, como que se siente lejos de cualquier cuerpo de agua, como para pensar que ahí se da esta licenciatura? es también otra paradoja de que, digamos, se encuentra um, pues donde el recurso hídrico no es mucha presencia. Por ejemplo, sabemos que tenemos cerca de 36 ríos, pero en realidad en la altura en que estamos es la generación apenas
de los ríos, apenas los pequeños tributarios, ¿no? Ya ríos que conocemos, pues están en las vertientes, en las costas del Golfo y del Pacífico, ¿no? Pero la cuestión importante es de que aquí en el centro de la Ciudad de México es donde se genera las mayores ofertas o para realizar los trabajos de investigación del agua y sobre todo en donde vivimos, en la cuenca del Valle de México, que comprende la Ciudad de México y los municipios urbanos del Estado de México, hay una gran importancia en resolver la problemática del agua por la gran demanda que se requiere para el abastecimiento público urbano, o sea, lo que nosotros necesitamos del agua para consumir eh, como personas, ¿no? En cualquier otra región, en cualquier otra cuenca hidrológica, el mayor uso del agua es agrícola para generar alimentos, pero aquí especial en la Ciudad de México se refiere al consumo de agua para la población, ¿no? Entonces, eso creo que genera las diferentes ofertas que existen para atender la problemática. ¿Tú dirías que el perfil que tenemos en la UAM Iztapalapa del ingeniero hidrólogo es un perfil atractivo para los que tienen que resolver los problemas? Es decir, es un perfil atractivo para que sean rápidamente contratados por instancias de gobierno, por instancias privadas. Sí, sí, efectivamente, el perfil del ingeniero hidrólogo es muy atractivo académicamente, pero no es sencillo, ¿no? No es fácil, no es como cualquier otra ingeniería, hay que estudiar matemáticas, hay que estudiar física, hay que estudiar química y hay que aplicar todos esos conceptos para las problemáticas del agua. Eso es tal vez lo que puede ser que es un reto, no es una licenciatura simple, pero hay gran demanda en los estudiantes porque como somos pocos para empezar y la problemática es enorme, entonces el, más del 90% de los alumnos que egresan han sido contratados para trabajar en eso, en hidrología, ¿no? En cálculos para los procesos hidrológicos y estudios de usos del agua. O sea, todos los egresados que tenemos, 90% es casi la mayoría, que se dedican a lo que se ha formado, a lo que lo hemos podido formar en esta licenciatura, ¿no? Todavía el mercado no está tan saturado que los hayan contratado como para dedicarse a compras o dedicarse a ventas, ¿no? No, los contratan para dedicarse a la hidrología, ¿no? O sea, una carrera con muchas posibilidades de que saliendo de ahí te contraten para hacer lo que estudiaste. Exacto, exacto. Es ¿Y, una carrera que se prepara y se tiene la oportunidad de trabajar en ello. y por qué crees tú que tenga baja demanda? En una parte hemos considerado que es porque tiene poca difusión, ¿no? No es una carrera clásica que ingeniería civil, por ejemplo, casi todo las personas conocen qué es, pero ingeniería hidrológica, pues como que pueden decir, es un ingeniero que trata del agua, pero tal vez no tengan todo el entendimiento de qué cosa abarca, ¿no? Entonces, esa es por una parte una falta de, tal vez de difusión, aunque casi vamos para los 40 años de que se abrió esta licenciatura, ¿no? O sea, ya está en el campo de hace tiempo, en el medio del agua, por ejemplo, las oficinas federales, la Conagua, conocen muy bien el papel, el rol del ingeniero hidrólogo y son uno de los principales contratistas. El Instituto Mexicano de Tecnología igual, lo mismo. Ah, las dependencias estatales que se encargan de la operación del agua ya tienen a este momento conocimiento del quehacer del ingeniero hidrólogo, ¿no? Yo creo que se va avanzando
poco en relación a lo que quisiéramos, ¿no? Pero cada vez se conoce más. Yo te platicaría un poco para presumirte que había un problema similar en la licenciatura en hidrobiología que está en CBS, Sí, ¿no? Que también es una licenciatura muy atractiva cuando la conoces, pero que tenía poca demanda, ¿no? Y una razón que se pensaba era que, bueno, pues cómo, si estamos lejos del mar y de los ríos y de todo, ¿cómo se va a ofrecer esta licenciatura? Pero según nos dijeron, la, la actividad de la Feria de las Ciencias, donde se traían muchachos de secundaria, de preparatoria, y se exponían los trabajos que hacían el Departamento de Hidrobiología, las temáticas, las metodologías, todo esto, generó un incremento sustancial de la demanda de esa carrera, ¿no? O sea, una vez que se conocía más de cerca qué es lo que hacían, cuáles eran las líneas de investigación, cómo se trabajaba, etcétera, creció el atractivo en las comunidades de secundaria y de preparatoria. En el caso de la carrera de ingeniería hidrológica, ¿no han pensado hacer alguna cosa similar, como unas ferias o exposiciones de lo que hacen, de lo que es en la práctica, lo que hace el egresado de ingeniería hidrológica? sí, de hecho, hemos casi en todas las mismas ferias donde participaron hidrobiología, participa la ingeniería hidrológica, ¿no? La misma universidad tiene programas de difusión en los que se invitan a estudiantes de las preparatorias a que visiten las instalaciones y donde se les da la información, se les enseñan los laboratorios, se les presentan investigaciones que se hacen. Sí, lo hemos hecho inclusive. Nos hemos dirigido a bachilleratos, a dar pláticas profesiográficas, creo que es lo que le llaman, acerca de la licenciatura. Y sí, hemos tenido mejor recepción, ha aumentado, no en grande como hidrobiología, ¿no? Pero sí ha aumentado el aforo, la demanda, ¿no? Lo que pasa que esto creo que debe de ser ininterrumpidamente, no debe ser de una manera de que no porque el cambio de administradores, pues se suspendan ese tipo o se hagan, se dilaten más o tengan diferente frecuencia de generarse, ¿no? Por cambios de administraciones, ¿no? Esto creo que debe de ser con una mayor continuidad, ¿no? Claro, claro. Y lo que dices es muy relevante porque los problemas del país relacionados con esto son brutales, ¿no? Tenemos una cantidad de recursos hídricos tremenda y lo único que hacemos es echarla a perder, ¿no? Contaminarla, los ríos están muy deteriorados. Esta región que dices tú, donde se juntan los ríos con los mares, que realmente generan ahí una serie de interacciones muy, muy interesantes, casi no está estudiada en el país, ¿no? Se requieren más profesionales que hagan esto y es una lástima que no se estén generando, contando ya con la oferta de licenciaturas y profesores bien capacitados para dar esta licenciatura, ¿no? Sí, aquí lo que pasa es, como lo vemos nosotros, de que por qué es que teniendo tantos recursos y teniendo especialistas, por qué es que no tenemos un mejor manejo del recurso hídrico, ¿no? Un caso muy claro en la Ciudad de México, para el mes de mayo estábamos hablando de que había escasez y que teníamos problemas de abastecimiento. Actualmente, ahorita en septiembre, estamos hablando de que tenemos inundaciones, que Sí, tenemos exceso de agua, ¿no? Entonces, haciendo los análisis de los recursos, cuánto disponemos, qué tenemos, a dónde se va de todo el recurso,
nos hemos dado cuenta que la crisis del agua en el Valle de México no es por falta de materia prima, no es por falta de agua. Ahorita lo estamos viendo, no es exceso, pero sí se tiene, digamos, se tiene agua como para poderla distribuir cuando hay escasez, ¿no? Cuando está la sequía. Pero lo que nos hemos dado cuenta que mucha de la crisis proviene de en qué manera se maneja ese recurso, ¿no? No tenemos un plan de manejo a nivel administración de los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, hablamos del agua de los acuíferos, ¿no? Pues sí sabemos que tenemos en reserva algunos acuíferos, sabemos que muchos de ellos están sobreexplotados, pero no tenemos un programa como para mantener una reserva de agua subterránea disponible. Lo mismo sucede con el agua que llueve, especialmente en la Ciudad de México, está cubierto por el asfalto, es una zona impermeable y bueno, todo el agua, por ejemplo, de lluvia que pudiéramos aprovecharla para almacenarla, no tenemos esa capacidad y la desalojamos, ¿no? La desalojamos fuera, ¿no? Entonces la idea es, y es lo que estudiamos desde la licenciatura en ingeniería hidrológica y muchos de los proyectos que tenemos es sobre el manejo, el manejo del agua y la eficiencia en la que podemos realizar, podemos satisfacer la demanda, ¿no? Un ejemplo está en el aprovechamiento de lluvias. Prácticamente se puede decir, pero es que aquí no se puede aprovechar la lluvia porque no tenemos presas, ya no hay espacio para construir presas, ¿no? Pero entonces tenemos el acuífero, que es un tipo que puede funcionar como un tipo de almacenamiento. De hecho, en otros lugares, en otros países, así se ocupa, ¿no? El acuífero se almacena agua cuando existe, cuando es la época de lluvia, y se llama recarga, sistemas de recarga y recuperación, y se recupera agua en tiempo de estiaje cuando se requiere, ¿no? Y no nada más agua de lluvia. Los acuíferos se ocupan de almacenamiento, digamos, aquí prácticamente el acuífero que subyace la Ciudad de México se llama acuífero de la Ciudad de México. Ese está sobreexplotado, ¿no? Que requiere más agua de la que se está extrayendo. Pero, por ejemplo, en el mismo Valle de México, el acuífero de Apan, que está pegado a Tlaxcala, ese no está sobreexplotado y ese tiene cantidad de agua que puede ser extraída y mandarla al acuífero del Valle de México. O sea, no tendríamos que pensar en las presas que necesitamos, ¿no? En las presas de agua, que además otra de las desventajas de la presa es que siempre está actuando la evaporación, ¿no? Entonces, siempre hay una merma por evaporación, aunque pueda decir uno, bueno, no es tan importante, pero a la larga sumándole los volúmenes resulta que es importante. En el acuífero no tenemos ese problema, ¿no? Los acuíferos funcionan como almacenamiento, nada más que sí hay que tener más cuidado en el control de la calidad del agua hacia el acuífero, ¿no? La idea es no contaminar el agua que ya está en el subterráneo. Si es que está contaminada, por ejemplo, agua de mejor calidad que se va a recargar al acuífero, eso es mucho de beneficio porque diluye los contaminantes que ya están, pero si un acuífero tiene una excelente calidad, todo lo que se vaya a recargar hay que estar seguro de que tenga mínimo esa calidad, ¿no? Pero se pueden establecer esos sistemas de recarga, recuperación, ¿no? Almacenar la lluvia también implica reducción de carga ah, hacia el drenaje. Es decir, se pueden evitar las inundaciones. No es que no haya, pues sí puede haber, pero no de tanta magnitud, porque parte de eso puede ir a la recarga. Claro. Claro, ahí tocas nuevamente un problema que hemos discutido aquí, que hemos platicado aquí una y otra vez, que a estas alturas ya suena como un error verdaderamente inaceptable, ¿no?
nosotros estamos en la UAM Iztapalapa, donde hay una sequía brutal y acabando la sequía brutal se pasa a las inundaciones, ¿no? Entonces, el agua para Iztapalapa es una desgracia siempre. No hay o hay en exceso. Y lo que más coraje da es que cada año nos dicen, chin, nos sorprendieron las lluvias atípicas, ¿no? Cada año, desde hace 40 años que yo conozco a la UAM, nos dicen que se inundó por lluvias atípicas. Entonces ya sabemos que en el 2022 y en el 23 y en el 24 va a llover de tal manera que se va a inundar Iztapalapa. Y con lo que tú me estás diciendo, pues parece ser que otro error también inaceptable, es decir, que el agua de lluvia, que está más o menos limpia, se vaya a revolver con las aguas negras, ¿no? Porque entonces sí, ya, si era 1 litro de agua negra y 100 litros de agua de lluvia, pues ya lo convertimos en 101 litros de aguas negras. Eso parece un error hasta los que no sabemos matemáticas, ¿no? ¿Cómo es que se puede empezar a abordar eso? Dices tú, es posible inyectar agua de lluvia al acuífero. Sí. Cuéntanos esa historia porque yo he estado contigo en algunos foros, tú lo has explicado muy bien, pero parece que las autoridades no tienen una sordera específica, ¿no? Y cuando oyen captar agua de lluvia, se imaginan que es un error trágico. Y no nada más estoy hablando de funcionarios inexpertos, estoy hablando también de profesionales de otras universidades que no mencionaré, pero que igual dicen que captar agua de lluvia es un error, ¿no? Entonces, cuéntanos tú, ¿cómo sería la solución de las inundaciones, de la sequía, si nosotros empezamos esta actividad de captar agua de lluvia para que vayan al manto freático? ¿Es Ok. posible hacerlo? ¿Es un proyecto viable? ¿No será muy caro? En fin, cuéntanos. Sí, bueno, primero hay dos maneras de recargar el acuífero. Uno, que ahorita mencionas, que es a través de inyección de agua, ¿no? Inyección de agua, pues es como una inyección que nos ponen cuando estamos enfermos, ¿no? Con una jeringa y listo, el torrente sanguíneo, ¿no? Igual, una inyección, hay pozos de inyección donde se inyecta agua directamente al acuífero, donde está abajo del nivel freático, digamos, donde está el cuerpo de agua, pero esa agua es la que hay que tener mucho cuidado con su calidad y hay que tratarla a nivel casi potable, ¿no? Es decir, hay que potabilizar agua para inyectarla al acuífero. La cuestión en manejo es, bueno, ¿para qué la potabilizamos y la vamos a inyectar al acuífero y luego la vamos a volver a sacar, ¿no? Mejor la potabilizamos y la utilizamos, eh, la, 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 la ingresamos a las redes de distribución, ¿no? Y es un proceso caro, ¿no? La otra manera de recargar el acuífero es como lo hace de manera natural. El acuífero se recarga con las lluvias, sobre todo en las partes altas, en las montañas. Ahí cuando llueve, ahí el basalto, en este caso que tenemos basalto fracturado sobre las montañas y es donde la zona llueve más, ahí de manera natural el agua se va infiltrando hasta llegar al nivel donde está saturado, es decir, al nivel del agua subterránea. Bueno, en ese proceso se puede ayudar a incrementar la recarga natural a través de pozos de absorción, no pozos de inyección, porque esos ya los expliqué, ¿no? Tiene que haber un tratamiento del agua. El pozo de absorción, la característica que tiene es de que permite o incrementa la recarga natural del agua siempre y cuando el pozo se excave. Algunas veces hay que excavarlo, depende de dónde se haga el pozo, ¿no? Si el pozo se hace en la zona
alta o en las faldas de las montañas, pues ahí se va a encontrar la zona infiltrante a muy pocos metros, 1 metro, 3 metros. Entonces ahí nada más hay que hacer, no hay que hacer ni un pozo, hay que hacer, bueno, se le llaman pozo a cielo abierto, ¿no? Hay que hacer como una pequeña presa o represa donde se capte el agua cuando va escurriendo y se haga la infiltración, pero ya más abajo de las faldas de la montaña, la absorción se lleva a cabo a través de pozos de absorción muy semejantes a los pozos de extracción, como se extrae el agua, con las mismas características, solamente que estos pozos no deben de llegar al nivel del agua del acuífero, sino que deben de quedarse a una altura suficiente para que el agua que se está absorbiendo ahí a lo menos pase un año infiltrándose en su medio natural. Ese es la diferencia. La calidad del agua, claro que debe de ser de lo mejor posible, pero no tiene que ser de excelente o potable, porque el medio filtrante del acuífero va a hacer su trabajo a lo menos durante un año. De esa manera es posible hacer la recarga de una manera más segura. Además, los sistemas de pozos de absorción, todos tienen uh, sus filtros para la contaminación, ¿no? Sobre todo depende de dónde se haga la captación de agua. Si es en un medio natural, que es una cuenca donde es agrícola y no está poblada, pues es natural, es la misma manera en que se infiltra naturalmente, pero si es en la zona urbana, pues depende. Si es sobre el piso, sobre las calles, pues estos tienen basura, ¿no? Y están contaminando, algunos inclusive de aceite y todo. Bueno, antes de que el agua pase al pozo de absorción, debe ser filtrada y debe ser tratada para quitar todo este tipo de contaminantes, inclusive bacterias, porque hay muchas heces fecales, ¿no? Aunque sea captada en la azotea, que digamos podemos tener más control de eso, pues siempre el paso de las aves no lo podemos controlar, ¿no? El polvo y todo eso, ¿no? Y bueno, así podríamos incrementar la recarga natural. Y después lo que podríamos hacer, porque eso todo es medible, todo se puede medir cuánto estamos recargando. La idea principal es de que cuando extraemos agua del acuífero, no debemos de extraer más de lo que recargamos, porque si no es lo que está sucediendo. El nivel del agua baja y baja, y entonces hay zonas que antes no se inundaban, pero ahora sí, porque además el suelo se colapsa en ese aspecto, se va hundiendo y también de repente cuando hay mucho reblandecimiento del agua, se forman socavones, ¿no? Claro. Pero la subsidencia del terreno es muy importante porque no nada más cambia, no nada más cambia bueno, cambia la pendiente del terreno y con eso cambia, por ejemplo, el drenaje, ¿no? En vez de que el drenaje fluya por gravedad, ahora tiene que ser bombeado, pero además en la red de agua potable, por la diferenciación del hundimiento del terreno, se generan las fugas y entonces tenemos más pérdida de agua potable, ¿no? Entonces, es una parte importante en que deberíamos de mantener el equilibrio, deberíamos de recuperarlo, ¿no? Ya se secaron los manantiales que antes teníamos en Xochimilco y en Chapultepec, ya no existe, y en Santa Fe también había manantiales, ya no hay porque el nivel del agua subterránea está más abajo del suelo, ¿no? Y cuando llueve no es suficiente para tener esa altura, ¿no? Entonces deberíamos de recuperarlo, pero ahorita lo que pedimos es ya no recuperarlo, sino sostener el nivel, ¿no? No que año con año se siga bajando, no que año con año sigamos incrementando el hundimiento del terreno, ¿no? Muy bien. Estamos platicando con el doctor Eugenio Gómez Reyes del Departamento de la carrera de Ingeniería Hidrológica de la UAM Iztapalapa. Y les recordamos a nuestra audiencia que este es el momento de hacer comentarios y preguntas, porque después nos come el tiempo y
cuando llegan ya las preguntas muy cerca del final, ya no las podemos leer. Entonces, invitados todos a que este sea el momento de hacer sus preguntas. Ya tenemos algunas intervenciones del público que te quiero empezar a leer, Eugenio, si estás de acuerdo, Sí, adelante. para desahogarlas. Ujú. Y te digo que Miguel Duarte Hernández dice: quiero felicitar a todos los ingenieros hidrobiólogos de México porque su labor es esencial para la vida misma, cualidad que convierte esta ingeniería en una profesión verdaderamente noble. ¿Estás de acuerdo con Miguel Duarte? Sí, sí, muchas gracias. Digo, efectivamente, yo creo que cualquier profesión tiene sus ventajas. Aquí lo que pasa es que se ve porque es la cosa que vivimos, ¿no? Digo, no nos podemos comparar con un médico, que esa es la vida, ¿no? Pero después de eso, en la sociedad donde vivimos, en donde nos desenvolvemos y las cosas que requerimos, el agua es el factor importante, ¿no? Entonces, digamos, después de la vida, lo que sigue, bueno, aunque primero es el agua para la vida, ¿no? Pero Exactamente. ya en términos, digamos, aplicables, ¿no? Sí. Después de la vida, pues viene las cosas importantes, ¿no? El agua, la alimentación, la Sí, sería energía. difícil priorizar, pero Es digamos que difícil, pero sí, reconocemos esta parte. siempre nos gusta hacerlo y nos gusta, con gusto hacemos las cosas, ¿no? No siempre un ingeniero hidrólogo, la mayoría de las veces, no puede enfrentar el problema solo, ¿eh? Siempre recurre con otros especialistas en una relación multidisciplinaria, ¿no? Porque el aspecto del agua no nada más es la circulación, su movimiento, son muchos aspectos sociales, económicos y donde la especialidad pues se tiene que hacer uso de otras disciplinas, ¿no? Muy bien. Pues de cualquier manera agradecemos mucho a Miguel Duarte Hernández su comentario y compartimos con él esta idea de la nobleza de la profesión. Daniel Sant nos dice: buenas noches. ¿Se podría pensar entonces que gran parte de la crisis del agua en la Ciudad de México, principalmente en Iztapalapa, es debido a las condiciones en que se encuentra la infraestructura hidráulica y su falta de administración? Y te agradece la exposición. ¿Qué le Sí, contestas a Daniel San? sí, rápidamente, Daniel. Sí, gran parte de esta falla de abastecimiento se debe a la infraestructura y a su manejo. Redondeando números, 80% del agua en la Ciudad de México viene del acuífero. Se extraen con pozos bueno, se filtra y se le da tratamiento y se manda a las redes de distribución. Algunos empiezan por captar agua de pozos, se hace en una red, un acueducto y esencialmente llega a la casa, ¿no? En Iztapalapa, por ejemplo, hay 76 pozos de estos de extracción, pero el otro 20% del agua proviene del Cuxamala y del Lerma, ¿no? Y esta entra por el lado poniente, por Santa ¿cómo se Fe. llama? Por Magdalena, por esas este, alcaldías. Y entonces para que se distribuya Iztapalapa tiene dos rutas: agarrar un acueducto hacia el norte que va alrededor de la Ciudad de México, o el otro que va hacia el sur, alrededor de la Ciudad de México, y deben de entroncarse en el punto donde está Iztapalapa, ¿no? Pero cuando llega, ya no llega esa agua hasta allá, porque en el camino se va derivando para sus usos, ¿no? Sí tenemos los almacenamientos, los tanques de almacenamiento en Iztapalapa, pero no llega el suficiente suministro. La otra manera en que debe de llegar el agua es a través que pase todo el agua por toda la ciudad hasta que llegue a Iztapalapa, pero las fugas son tremendas, que entonces
nos llega muy poca agua por esa manera. Es decir, la infraestructura actual de la red, por las fugas y principalmente porque se han generado por la subsidencia, por el hundimiento de la tierra, pues cuando llega esta palapa, se fugó. De hecho, se fuga tanto de agua en términos globales equivalente a la cantidad de agua que se trae del Cuxamala, es decir, cerca del 20%, todo, o sea, todo el esfuerzo de traer agua de otra cuenca hacia acá, pues es equivalente a la cantidad de agua que perdemos. Por eso es importante esa cantidad de agua. Lo que pasa que si empezamos a arreglar las fugas o reemplazar las tuberías para que no haya, esa no es una, digamos, es importante, pero no es, digamos, lo primero que hay que hacer, porque si seguimos extrayendo agua del acuífero, entonces sigue la subsidencia del terreno, aunque tengas una tubería nueva que te va a durar 3, 5 años y se va a volver a tronar, ¿no? Entonces siempre vamos a tener ese problema recurrente. Lo que hay que hacer es, en paralelo, hay que mantener el equilibrio ya del acuífero para que no se siga hundiendo, para que ya no haya más hundimientos diferenciales y las nuevas líneas de tubería permanezcan sin romperse, ¿no? Entonces, sí, la infraestructura hay que mejorarla, pero con estrategia, ¿no? No es reemplazar todo lo que está malo ahorita y dejar las condiciones que generan esas fracturas, ¿no? Pero mencionas 20% de pérdida en fugas. Sí, A ver, aproximadamente. era un dato mucho peor que eso, ¿no? Eran como Bueno, 35, es que 40. se maneja el dato de la Ciudad de México y se maneja el dato de la cuenca del Valle de México o de la zona metropolitana. El de la zona metropolitana anda en el 34%, pero el de la Ciudad de México es el del 20%. Eso es. Bueno, seguimos con la audiencia. Marco Jaramillo manda saludos. Daniel Tapita dice, buenas tardes, estudio en la UAM Iztapalapa y he trabajado para SACMEX y para Conagua. Y ya hemos construido pozos de infiltración de aguas pluviales en la zona del Ajusco Medio y de la Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa para infiltrar en las zonas rocosas. Saludos. Gracias, Daniel Tapita. ¿Qué comentario le haces a No, no, qué bueno, excelente. Me imagino que se refiere a pozos de absorción, ¿no? Para aumentar la recarga del acuífero. Que yo tenga entendido, pozos de inyección tienen uno en la planta del Cerro de la Estrella y experimentalmente tal vez habrá otros, pero de manera experimental. Pero pozos de absorción es generalmente en las montañas es una excelente área para incrementar la recarga. Hay otros programas también, la alcaldía de Xochimilco, por ejemplo, también ha hecho pozos de absorción, han dado resultados. La alcaldía de Iztapalapa tiene cerca de 200 pozos de absorción que aproximadamente les han funcionado muy bien. Los han hecho con la intención de reducir las inundaciones, no con la intención de recargar el acuífero, pero bueno, es el beneficio adicional que se tiene de esto, ¿no? 200 pozos de absorción en Sí, Iztapalapa y 70 de extracción? sí, Pues es un buen promedio, ¿no? Ya, sí, ya cambió la a cosa. eso iba. Aproximadamente para balancear, depende la cantidad de agua, pero en términos generales, en promedio, se requieren 7 pozos de absorción por cada uno de extracción. Ah, Ok, entonces estamos como a entonces menos de la hablamos mitad. de 70, los multiplicamos por 7, 400, no, 500 240. pozos, ¿no? Y andan en 200. Bueno, es una cantidad muy favorable, ¿no? Pero estamos como al 40% de la necesidad, ¿no? Pero hay que aplaudir que están en el camino, ¿no? Sí, es importante. Y también lo de SACMEX que ha hecho, que nos dice ahorita Daniel, es importante. Hay varias alcaldías que también lo han hecho, pero no ha sido como un programa así intenso de que
tenemos que recuperar tanta cantidad y tenemos que hacer tantos pozos para dentro de los siguientes 3 años o algo así, ¿no? Es como que, bueno, vamos a hacer un pozo, vamos a hacer otros y vamos a decir que estamos um, mejorando la recarga y eso, ¿no? Pero en realidad debe de haber un programa intensivo, inclusive podríamos decir cuánto es la cantidad de agua. Tendríamos que medir o hacer cálculos de cuánto es agua que se está recuperando y cuántos pozos más requeriríamos para aliviar la problemática del nivel del agua subterránea, ¿no? Pero muy buena noticia que Daniel esté estudiando en la UAM Iztapalapa y además esté trabajando en SACMEX y Sí, con agua y que SACMEX esté haciendo estas cosas porque hace algunos años era una cosa terrible, ¿no? Pero que sí, SACMEX se haya dado el giro que todos ajá. esperábamos. Sí, de hecho, ah, hay no me acuerdo el lugar aquí en Brasil, no me acuerdo si se llama Puerto Ángel o algo así, que tenían problemas de abastecimiento de agua. La diferencia ya que todos los meses llueve, ¿no? Entonces, siempre tenían problemas de abastecimiento por su infraestructura, porque las fuentes, eran superficiales de río, necesitaban más bombeo, etcétera. Siempre había problema y decidieron, pues, abastecerse de agua de lluvia. De hecho, su permiso para construcción ahorita se basa en cuántos metros cuadrados de captación tienen disponible para el agua de lluvia, ¿no? Y se los comento por esta razón, cuando pregunté, bueno, ¿cuál fue el efecto o cómo es que una administración cambió así de repente a un tipo de fuente de abastecimiento, digamos, no usual, ¿no? Y no convencional, ¿no? Pues resulta que daban clases también de recursos naturales, aprovechamientos hídricos, y siempre había un profesor que les decía que el agua de lluvia, cómo se debería de captar y que sí se podría hacer y que, pues resultó que uno de estos alumnos llegó a ser el administrador, el manejador del agua en esa ciudad y dijo, bueno, pues si siempre tenemos problemas de abastecimiento y de escasez y todos los días prácticamente está lloviendo, pues hagamos captación de lluvia y de ahí surgió, ¿no? Eso es importante porque uno puede decir, somos pocos alumnos o son pocos los que vienen, pero es importante los conceptos que se vayan generando para que después, en las siguientes generaciones, sea diferente la manera de pensar, la manera de administrar el agua, ¿no? Administrar el agua no es como coloquialmente se dice problema de tuberías, ¿no? Y ya, ¿no? No, esa es la pura infraestructura, pero todos los procesos y todas las diferentes alternativas que se tiene, eso es importante. Claro. Y está accesible el estudio de este ejemplo Sí, brasileño. sí, sí, Porque serían, los puedo conseguir, sí, y enviárselo, es sería interesante. importante difundirlo aquí, ¿no? Como un Sí. ejemplo exitoso de cómo se manejan las cosas. Inclusive podríamos contactar a la persona que hizo este estudio interesante que fue abastecimiento de agua en diferentes ciudades del mundo, ¿no? Y cómo le hacían, por ejemplo, en África, ¿no? Que ahí en África del Norte, donde es propiamente desierto, ¿no? Es Claro. interesante y dentro de eso salió este de Brasil, ¿no? Podríamos también hacerle una invitación a esta persona que, Por supuesto que sí, tú siéntete libre de sí, sí, invitar sí, a quien yo le mando la quieras. información. Sí, Bueno, y también si nos facilitas el estudio de Brasil, sí, porque acá hay muchos proyectos de crear nuevos asentamientos, pues sería bueno mostrarles el compromiso que en sí, Brasil ya hizo una ciudad, ¿no? Para que se sí, sí, vaya. claro. Bueno, pues ya estamos en ese compromiso, todo el mundo lo oyó, entonces Sí, ya la anoté estás aquí en mi tarea.
estamos en esa tarea. Seguimos con Elizabeth Salgado, que nos dice, buenas noches, entonces, ¿los pozos de infiltración no son buenas opciones? ¿Dónde encuentro la información de esta diferencia? Ok, los pozos de infiltración sí son buenas opciones, son caros. Y yo creo que en el futuro va a ser la opción que vamos a tener que utilizar, porque no hay manera en que podamos seguir abasteciendo agua y la estemos desalojando sin darle uso. Tenemos que darle tratamiento a esa agua, el agua residual, el agua negra, tenemos que darle tratamiento para poderla volver a inyectar al acuífero, ¿no? Pero cuando eso suceda, todas las otras fuentes debemos de agotarlos porque ahorita es caro, como el proceso de desalinización es caro y el efecto de dónde se tira la sal es un problema ecológico enorme, ¿no? Pero ahorita el tratamiento, pero eso, cuando agotemos todo lo demás, pues aunque sea caro, tenemos que utilizarlo, ¿no? Entonces sí es importante y es importante estar haciendo los ensayos ahorita de cómo se puede tratar, cuál es la mejor, los mejores tratamientos, los óptimos para poder la inyección, porque cuando nos llegue el día cero, como en el Cabo Sur, en Sudáfrica, no va a haber tiempo de un año o 2 años para tener la alternativa. Tenemos que, desde ahorita, tenemos que empezar a analizar. Y está la normatividad que ahorita está, muchos dicen que es exagerada en la calidad del agua que se quiere inyectar, porque leo es casi potable, ¿no? Pero todos esos estudios y todos esos análisis deben de hacerse como el recurso final que podemos adoptar. Se están haciendo otros recursos a, a excavar pozos a 2.000, 3.000 metros de profundidad, ¿no? Para extraer agua de un acuífero allá abajo del nivel del mar, ¿no? Eso es tan caro como nada más como ejemplo, la extracción la importación del agua del Cutzamala tiene que vencer una altura de 1.000 metros para poderla desalojar. Aquí estamos excavando 2.000, 3.000 metros, ¿no? Y comparación, ¿qué tan caro es? El sistema Cutzamala para elevar esa altura se ocupan bombas y se ocupa la cantidad de energía eléctrica equivalente a todo lo de la ciudad de Puebla. Entonces, si estamos aquí extrayendo agua a 2 o 3 veces más que el Cuxamala, la cantidad de esfuerzo que estamos generando, ¿no? Y los resultados no han sido tan exitosos, ¿eh? En unos han sido que agua muy caliente, ¿no? Que hay que tenerla que revolver porque pues solo que nos quisiéramos beber cosas, café, tés, cosas, eso está bien, pero no lo ocupamos para eso. Entonces todavía ese tipo de exploración a mí se me hace tal vez más cara. Había que hacer una evaluación, ¿no? ¿Qué es más caro, hacer pozos tan profundos o incrementar la investigación sobre los pozos de infiltración, ¿no? Voy a conseguir la literatura donde pueda ver la explicación de estas diferencias, ¿no? En todo caso, Elizabeth, nosotros te podemos compartir el correo del profesor, si estás de acuerdo, Ah, Eugenio, ok, mejor, sí. para que te dirijas directo a él. Y yo te aseguro que es una persona muy gentil y muy generosa que rápidamente te va a dar la información. Eugenio, no quiero que acabemos sin que digas dos palabras de esto que acabas de mencionar, el día cero en Sí. la ciudad del Cabo. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí pasó que se acabó el agua para bueno, es algo interesante porque tal vez se nos pueda presentar y no sé qué tan pronto vemos cómo están ocurriendo los cambios climáticos, ¿no? Y vemos cómo están los fenómenos del niño y la niña, ¿no? Y las sequías prolongadas que se pueden venir, ¿no? Pues resulta que ahí en esta ciudad, Cape Town, bueno, el Ciudad pueblo del Cabo. del Cabo, sí, en Sudáfrica, su fuente de abastecimiento principal
era agua superficial, agua de lluvia. Cuando llovía, se juntaban en los ríos, la almacenaban en las presas y distribuían, ¿no? Muy poco, creo que acuífero no tenían, pero esa era su principal fuente de abastecimiento. Pues vino, se presentó la sequía. En un año no llovió como debería de llover, los niveles de las presas no subieron a lo que debería de ser para mantener el abastecimiento para el siguiente año. Pero el siguiente año la lluvia fue escasa, más escasa que cuando se presentó apenas la sequía, ¿no? Pues entonces propiamente para ese año se escaseó el agua en las presas, pero luego vino el tercer año donde no llovió y donde ya no tenían reserva, ¿no? Entonces a ese se le llamó el día cero cuando se agotó, se acabó el agua que podían abastecer, únicamente podían abastecer cosas de emergencia, hospitales, escuelas, pero no tenían agua. Entonces, de repente, pues de dónde iban a generar agua, sí les podían mandar con pipas y eso, pero imagínense, para mantener toda una ciudad, ¿no? Eso se le conoció como el día cero, se agotó el agua, ¿no? Aquí, le ¿Pero qué digo, en pasó mayo estamos después? hablando de sequías Sí, y pero que ¿qué los pasó niveles después qué pasó después en Ciudad del Cabo? al cuarto año ya empezó a llover. No como siempre, pero ya empezó a llover, se empezó a recuperar, ¿no? Pero eso está muy endeble, ¿no? Claro, claro, No llueve lo suficiente y no se recupera el recurso, ¿no? muy bien. Entonces tenemos que estar prevenidos, ¿no? Claro, claro. Eugenio, estamos llegando al final de este conversatorio. Doy paso a un último comentario que es de Daniel Tapita. Dice, leo textualmente, saludos al profe Eugenio. Actualmente soy su alumno de hidrología superficial. Saludos al canal, excelentes temas. Ah, sí, bueno, sí, conocí el nombre, pero luego puede haber varios anónimos, ¿no? Qué bueno que está atento del programa y bueno, es hidrología superficial, es una de las materias donde se ven los recursos, se evalúan los recursos superficiales, ¿no? La cantidad de agua que llueve, cuánto volumen se capta en la cuenca, cuánta agua se infiltra, cuánto se transpiriza y cuánta escurre, ¿no? Y se Ajá, hacen los balances y se puede tener una buena, pues, idea de cuánta cantidad cuenta el sistema, ¿no? muy bien. Pues Eugenio, ha sido un placer, un privilegio tenerte aquí con nosotros. Yo ya sabía que eras un buen conversador y que además los temas que manejas siempre son de gran relevancia. Entonces, agradecemos mucho tu comparecencia en estos conversatorios y tu participación en todos los proyectos del agua de la UAM, de la universidad en todo su contexto y en particular en la UAM Iztapalapa. Muchas gracias. ¿Quisieras dar un mensaje de salida, de cierre de esta edición? Pues sí, invitarlos a que, sobre todo si tenemos audiencia de alumnos que no han decidido todavía o que van a entrar a la universidad, pues que le den una opción a la ingeniería hidrológica, ¿no? En todo caso, la ingeniería hidrológica trata muchos temas que en todo caso que dijeran, no, pues que no me gustó, tienen una salida enorme porque los componentes física, química y matemática en cualquier otra ingeniería los utilizan. Es simplemente la diferencia aquí que es la aplicación hacia los recursos hídricos, los recursos superficiales y los recursos subterráneos. Nos dejas convencidos que la carrera de ingeniería hidrológica en la UAM Iztapalapa es una opción más que interesante y más que necesaria para el estudiantado, ¿no? El estudiantado de hoy que va a resolver los graves problemas que se nos vienen si no cambiamos la gestión del agua. Muchísimas gracias, Eugenio. Muchísimas gracias a la audiencia que nos ha seguido en esta emisión. Gracias a Lilia Naya y a Lucy Miguel por su compromiso y por la producción de este programa.
Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y ya saben que tenemos una cita aquí el próximo viernes a las 7:15. Es el nuevo horario de estos conversatorios para que tratemos otro tema del agua en esto que hemos llamado tan claro como el agua, que marca el inicio de las actividades del Museo Gota de Agua. Muchas gracias a todos y los esperamos aquí el próximo viernes.